Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy vamos a repasar el primer traspaso del cierre de traspasos de esta NBA, donde Trae Young esta noche ha sido traspasado a los Washington Wizards. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a analizar el traspaso de Trae Young a los Washington Wizards, que, bueno, ha sido, creo que un traspaso más que interesante y que merece su análisis, pero antes que eso, tengo que comentaros una cosa muy importante. Me cago en tu vida, Emmanuel Quickley. Me cago en tu vida, o sea, chavales, estoy muy rayado. Ayer, segunda derrota más dura de la temporada. Lo siento por hacer Steam Pass, pero es que ayer nos mete Quickley un game winner en la cara. Fatal. ¿Por qué os cuento esto? Porque un minuto después de que Quickley nos metiese el tiro en la cara para ganar el partido, lo cual estaba yo súper feliz, me meto a Twitter y un minuto después Trae Young es traspasado a los Washington Wizards, oficial por Sam Sarania. Fue un timing donde, bueno, se me juntaron las emociones y no pude dormir porque no sabía ni qué pensar. Entonces nada, espero que os haya reído un poco con lo de antes. Yo estoy bastante triste. Segunda derrota más dura de la temporada, junto a la triple prórroga que perdió de Dallas. No sé si alguien se acuerda de ese partido. Y nada, vamos a analizar el traspaso. Creo que es muy interesante, así que vamos a darle importancia a lo importante y olvidarnos de nimiedades como mis dos equipos, que son la cosa más lamentable de la historia. Por favor, vamos a enviar una carta a la NBA para que me deje de maltratar esta temporada. El traspaso, ¿vale? Vamos a analizarlo porque es muy interesante y me parece que hay que cortar en cositas. He hecho este nuevo gráfico, por cierto, para los traspasos. Ya me diréis qué opináis. Está ahí pues en los equipos, lo que recibe cada uno y aquí mi nota respectiva para cada equipo. No sé, creo que visualmente es interesante y ya me diréis qué os parece. Por cierto, me interesa muchísimo, de verdad, en el vídeo de hoy que comentéis en el vídeo, porque me causa mucho interés saber qué opinas de este traspaso y ya sabéis que siempre leo los comentarios y más que nunca, la verdad que me interesa mucho leeros. Así que eso, os animo a participar en los comentarios y a que queremos un poco un debate, si eso sí que os apetece, en los comentarios del vídeo sobre este traspaso. El traspaso en sí es muy corto, por así decirlo. Al final solo hay jugadores involucrados, no hay picks, ¿vale? Y la realidad es que los Atlanta Hawks, por dar a Trae Young, el jugador que ha sido en la cara de la franquicia durante estos últimos años, desde el draft de 2018, donde traspasaron por él, bajando en el draft a cambio de que los Mavs recibiesen a Luka Doncic, que ya sabemos cómo fue ese traspaso, han recibido solo a un CJ McCollum en un expiring, que ahora analizaremos en profundidad todos los jugadores involucrados, y a Corey Kispert. A cambio, los Wizards reciben a Trae Young. A ver, para mí esto, sin ningún tipo de duda, es una massive W, por así decirlo, para los Wizards, ¿vale? Porque al final es un low risk, high reward. Al final, los Wizards están comprando a un jugador calibre All-NBA que ha llevado a un equipo a las finales de conferencia con el valor más bajo que ha tenido en toda su carrera deportiva, en una posición de necesidad y de un talento que no tienen dentro de su equipo. Entonces, para mí, para los Wizards me parece un movimiento acorde también a lo que un poco le va pidiendo el cuerpo, por así decirlo, tanto a la franquicia como a los fans. Es decir, creo que cualquier persona que esté siguiendo un poco a los Wizards estos últimos años se ve que han estado haciendo un muy buen trabajo en el front office. Tienen un equipo muy coherente y con jugadores de un gran talento, sobre todo en el lado defensivo, jugadores que van a ser grandes complementos, pero les faltaba, estaba claro, un generador exterior, un jugador diferencial en ese aspecto y que pudiese liderar al equipo tanto en la faceta de playmaking como en la faceta anotadora. Y obviamente, si hipotéticamente pudiese ser un jugador drafteado que acompañase al núcleo joven y que fuese la superestrella del equipo, fantástico. Obvio, eso de momento no lo han conseguido, pero sí que suplen con esto el resto de las necesidades que tenía el equipo. Aún así, los Wizards este año, bajo mi punto de vista, van a seguir tratando de ser malos, entrecomilladamente, porque no tienen necesidad de este año perder su pick cuando realmente pueden asegurarse de estar entre los 10, 8 peores, conseguir ese pick y si tienen algo de suerte saltar al top 4. Entonces, a mi gusto, creo que los Wizards aún así este año van a querer seguir siendo malos y con ese último pick que consigan en este draft, que esté en lo alto, otros jugadores, si aciertan, que pueda añadirse a este gran núcleo que tienen de jugadores y tener un equipo muy competitivo que durante los próximos años trate de ser una de las potencias del este, porque ya lo hemos visto con los Pistons y creo que los Wizards ya parecían un equipo interesante de cara a esta temporada, pero con Trae Young y con un buen pick en el próximo draft puede ser algo muy interesante. Pero antes de eso, ¿vale? Analizando en sí también lo que reciben los Hawks,
Creo que para los Hawks, obvio, no es un traspaso increíble, por eso les he puesto una C+, pero tampoco me parece la cosa más lamentable del mundo, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Al final, Trae Young iba a ser traspasado, ¿vale? Sí o sí iba a ser traspasado y, bueno, nos guste más o nos guste menos, la realidad es que los Hawks no tenían posibilidades de hacer otra cosa. Es decir, no es que Trae Young quisiese ir a los Wizards sí o sí, o que los Wizards fuesen a pagar mucho más que el resto. El problema es que los Wizards era el único equipo que quería a Trae Young, ¿vale? Hay que ser consciente de eso. No es realmente por otra cosa que Trae Young ayer dijo que él estaba... su destino favorito era los Wizards. No, es que su único destino eran los Wizards. Entonces, al final, Trae Young sale beneficiado también porque le van a pagar el máximo, eso parece. Entonces, ya hablaremos también de eso. Pero para mí, los Hawks han hecho lo que han podido. Lo único que no me ha gustado de este traspaso, obvio, es que les pongo para empezar mala nota porque, independientemente de que era el único destino que tenían, aún así, esto se debe a una mala gestión que ha hecho la franquicia con su jugador franquicia, por así decirlo, aunque suene redundante, porque al final es un tío que te ha dado muchísimo y, aunque tú no quisieras darle el máximo, aún así, a mi gusto, la franquicia no ha sabido tratarle del todo lo bien que deberían haber sabido tratarle, eso es mi opinión, y yo creo que también no ha sabido gestionar bien la situación, porque si esto se veía venir de lejos, como la franquicia no iba a querer pagar a Trae y esto iba a acabar... iban a acabar dividiéndose porque no iban a querer pagarle. Lo mejor hubiese sido que lo hubiesen traspasado el año anterior o este verano y hubiesen sacado seguro que muchísimo más valor de lo que han sacado este verano. Por ende el C+, es más por la gestión que por otra cosa, porque... Bueno, y también porque me hubiese gustado que hubiesen sacado algún pick en este traspaso, aunque fuese un pick malo o varias segundas rondas para tener assets luego en el futuro, pero bueno... Al menos han sacado a CJ McCollum, que creo que va a ser un jugador que les va a aportar muchísimo, y Corey Kispert, que, bueno, dentro de lo que cabe es un buen tirador, que va a permitirles traspasar a Luke Kennard este cierre de traspasos como un expiring. Entonces no lo veo mal, ¿vale? En ese aspecto. Vamos a pasar entonces a hablar ahora de los jugadores, ¿vale? Que quiero meterme con ellos antes de meterme de lleno en cómo esto cambia la estructura de los equipos y luego hacer además una reflexión final que quiero haceros acerca del traspaso en sí y un poco de cómo afecta esto a la liga y a otras superestrellas que creo que van a salir traspasadas en este cierre o en verano, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? Creo que sin ningún tipo de duda tenemos que empezar hablando de Trae Young, que como veis aquí ya le he puesto en los Wizards, ¿vale? Donde Trae esa temporada no estaba teniendo su mejor temporada, yo estaba teniendo su peor temporada desde su año rookie, ¿vale? Donde estaba promediando solo 28 minutos, 19,3 puntos, 1,5 rebotes, 8,9 asistencias, un robo, 0,1 tapones y 2,5 pérdidas, tirando un 41% en tiros de campo, un 30% de 3 y un 86% en tiros libres. A ver, Trae Young es un jugador que no estaba teniendo su mejor temporada, que jugó 5 partidos, que se lesionó, que ha estado lesionado mucho tiempo, que ha entrado y salido un par de veces del equipo, y entre el tema de que es molestias, que si iba a ser traspasado, no terminaba de entrar en el equipo. Yo estoy seguro que dentro de una semana va a estar jugando en Washington, porque estaba bien ya y se le veía que estaba bien. Entonces, al final es un tema más de que necesitaba un cambio de aires el equipo y él habían llegado a un punto de pérdida total de conexión, y al final, entre también el auge, por así decirlo, de Jalen Johnson dentro de la franquicia, ha hecho que más que nunca Trae Young pase a ser prescindible. Esto ha provocado que acaben marchándose a los Washington Wizards, unos Washington Wizards que creo que van a beneficiarse mucho de él, pero creo que él también se va a beneficiar mucho de ellos, que para mí es el punto clave, y es que creo que el traspaso no es un win-win dentro de los equipos, pero sí que me parece un win-win entre el equipo y el jugador involucrados. Y es que creo que los Wizards van a ser un equipo perfecto para Trae Young. ¿Por qué? Al final, Washington tiene jugadores de un calibre defensivo muy buenos. Es decir, Bilal Coulibaly es uno de los mejores defensores exteriores de la NBA. Keyshawn George, también un defensor muy versátil. Alex Sarr es uno de los mejores protectores interiores. Y luego tienen grandes jugadores secundarios que cada vez están mejorando poco a poco. Trey Johnson tiene pinta que va a ser increíble. Bab también. Es decir, hay muchas cosas que ahora vamos a analizar el cómo creo que él va a afectar a todos estos jugadores de su plantilla. Creo que hay algunos que se benefician más que otros de su llegada y otros inclusive que se ven un poco perjudicados para su desarrollo. Pero lo que está claro es que Trae Young va a subir 100% el techo de este equipo y les va a abrir muchas puertas que antes no podían pasar. Aún así, el traspaso, obvio, a lo mejor no es el jugador más maravilloso, pero sí que creo que Trae Young también no va a promediar estos números que estamos viendo en pantalla. En Washington creo que, obvio, va a elevar su juego. De hecho, probablemente tenga algunos partidos extraordinarios por tema de el usage que va a tener, el protagonismo que va a tener, la responsabilidad que va a tener constantemente y al final... El hecho de jugar en un equipo que probablemente le diga, oye, este año tampoco queremos competir en exceso porque queremos tener un buen pick, lo más probable es que haga que también Trae se tire 25 tiros por partido sin ningún tipo de temor a una mala selección de tiros. Entonces,
inclusive este año le podemos ver hasta tirar por debajo del 40% de tiros de campo, pero promedian 30 puntos por partido la segunda parte de la temporada. No me extrañaría. Claro, ¿cómo afecta esto al equipo y cómo esto va a cambiar por completo a la franquicia, por así decirlo? Pues así es como quedaría el equipo. En primer lugar, Trae Young pasaría a ser el base titular del equipo, con Bilal Coulibaly, con Chris Middleton y con Keyshawn George. En segunda unidad seguirían con Bob Carrington, Trey Johnson, Julian Champagnie, Cam Whitmore, Marvin Bagley, A.J. Johnson, Will Riley, Malgai Branham, Anthony Gill y Tristan Vukcevic, ¿vale? A ver, para mí es un equipo que con Trae Young sale muy mejorado, lo que os he dicho. Creo que hay jugadores que van a complementar muy bien a él. Y al final Bilal creo que por ejemplo es un jugador, se va a ver muy beneficiado de su llegada porque no va a tener ya que asumir ese rol ofensivo que por ejemplo yo pensaba que podía asumir en un futuro, y ya se va a poder consolidar solo como un buen defensor y se tiene que centrar ya en ser más un jugador de tirar de catch and shoot que de generar individualmente, y eso para su desarrollo en cierto sentido es más cómodo. Al mismo tiempo, creo que jugadores, por ejemplo, como el propio Keyshawn George, se van a ver un poco perjudicados, al igual que Trey Johnson, en el caso de Keyshawn George, porque Trae Young le va a quitar mucho peso de lo que es la subida de balón, la creación para el resto del equipo, y al final Keyshawn es verdad que este año a lo mejor estaba subiendo hasta un rol excesivo en ciertos aspectos, pero para su desarrollo individual creo que estaba siendo magnífico. Sin embargo, este año creo que lo va a seguir haciendo, pero de una manera más secundaria, como ya un típico point forward más secundario, con una generación más de acompañamiento para el base principal. Entonces me parece bien, pero al mismo tiempo creo que me da un poco de pena porque creo que va a perder un poco ese toque que lo diferenciaba del resto. Aún así va a seguir siendo un jugadorazo y también va a poder exprimir más su juego sin balón, que creo que también se beneficia bastante de eso. Luego sí que sin embargo creo que hay un jugador que se beneficia por encima del resto, que es Alex Sarr. Me parece que este año está pegando sin ningún tipo de duda un salto por encima de lo que había hecho en su temporada de rookie, y después de esto, con un base como Trae Young, creo que va a consolidarse de una manera increíble. Ni Trae ha jugado con un pivot tan bueno, ni Alex Sarr ha jugado ni de coña con un guard tan bueno. Entonces, creo que ambos se van a beneficiar en ese aspecto, lo cual me parece muy guay. Y al final es lo que os digo. Es una plantilla joven, lo que digo, Trey Johnson también hay que ver si a la larga va a poder tener una conexión real con Trae Young en el backcourt o no van a poder jugar juntos y va a tener que eso condicionarla a ser siempre el sexto hombre del equipo. Creo que hay varias incógnitas que obvio se van a ir resolviendo con el paso del tiempo y Trae se va a tener que adaptar a sus compañeros y sus compañeros a él, pero creo que es un traspaso interesante. A mí me gusta, creo que tiene sentido, creo que es una apuesta también buena para Washington porque es un equipo en crecimiento que el año que viene estoy seguro que van a querer competir 100% y al final me gusta, es decir, me gusta porque empiezan a tener ya un equipo con sentido. Al final, Bilal, Keyshawn, Alex Sarr, Trey Johnson, Bob Carrington son piezas que pueden ser las claves para ser jugadores 100% de tus 8 o 9 de rotación, ya sea que Bob esté un poco más abajo, Trey Johnson acabe siendo el all-star del equipo, pero había jugadores ya reales. Sigues teniendo también buenos jugadores de rotación como Julian Champagnie, Will Riley, que creo que va a ser un jugador interesante para ellos. Sigues teniendo a un Cam Whitmore, a un A.J. Johnson, que siguen siendo apuestas que a la larga pues puedes meter en un traspaso. De momento no tienes necesidad de moverlas. Y todo eso ahora le sumas a Trae Young, obvio sin obviar a Chris Middleton, pero presupongo que el año que viene no van a traerle de vuelta y va a ser más un tema de Trey Johnson va a pasar a ser... Bueno, no sé si tiene una player option, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, independientemente está claro que para el futuro no va a ser. Y sobre papel ahora mismo, si vamos a ser el equipo, el futuro quinteto podría ser Trae Young, Trey Johnson, Bilal Coulibaly, Keyshawn George, Alex Sarr, o si este año draftean un jugador, pues ese jugador que entre a la alineación titular y que uno de estos sea el sexto hombre, pero Washington empieza a tener las cosas claras y creo que se empieza a vislumbrar un futuro más o menos claro y optimista para la franquicia. Y yo creo que Trae Young, si los jugadores de este equipo se acaban desarrollando como creo que se pueden desarrollar, tanto Alex Sarr como Keyshawn, como Bilal, como Trae, creo que puede llegar a tener el mejor equipo que ha tenido nunca a su alrededor en cuanto a cómo se le acoplen a él y él cómo se puede beneficiar de ellos. Obviamente aquí no hay individualidades del nivel de Jalen Johnson, por así decirlo, pero creo que hay mucho talento, creo que hay mucho potencial en esta plantilla y creo que Trae Young va a ser un potenciador. No creo que vaya a disminuir y vaya a ir en detrimento del desarrollo de ellos. Por ello me parece que es un gran traspaso y al final para mí el punto clave de esto y por lo que yo le he dado una A+ a los Wizards es porque creo que al final el punto clave de esto es que es un expiring y si Trae Young llega y juega como el culo, no encaja en la franquicia, es un desastre, los Wizards pueden coger y decir pues no te renuevo o te pago poco y o aceptas o te vas a otro equipo que te va a pagar aún menos que yo. Al final los Wizards, si juega bien, estoy seguro que le van a pagar lo que él pida porque para estar contento y a los Wizards les interesa tener un jugador de su calibre, pero al mismo tiempo no están atados a él y si quieren no se le quedan y realmente lo único que han perdido es a Corey Kispert por el camino porque CJ McCollum era un expiring. Entonces me parece muy muy bueno por parte de los Wizards este movimiento y estoy muy contento con ello.
Y ahora vamos a pasar a hablar de los otros involucrados, ¿vale? Por así decirlo, que serían los CJ McCollum y Corey Kispert de turno, ¿vale? Han sido los otros involucrados que van a Atlanta, que no son Trae Young ni mucho menos, pero yo creo que van a poder ayudar a lo que está haciendo Atlanta a día de hoy. CJ McCollum, como comentaba, está en un expiring, pero que, aunque empezó la temporada bastante mal, está jugando muy bien los últimos partidos. 31 minutos, casi 19 puntos, 3,5 rebotes y 3,6 asistencias, un stock por partido con solo 1,7 pérdidas y luego un 45% en tiros de campo y un 40% en tiros de 3, con un 80% en tiros libres. Está jugando muy bien, está siendo el CJ McCollum que todos conocemos, un jugador que acabará premiando como siempre cerca, o por encima de los 20 puntos este año a lo mejor no, pero bueno, siempre va a estar cerca de los 20 puntos, por al final es un anotador constante, regular, que ves eficiente, que puede jugar sin balón, con balón, puede crear un poquito para los demás. Al final ha jugado los últimos años de base, pero a mí me sigue gustando más como escolta, de ahí que lo he puesto ahí como su posición. Pero el caso es que es un tío que creo que va a ayudar mucho a Atlanta y que creo que va a hacerles un mejor equipo, que al final es lo importante. Con Trae no estaban encajando, era un tema que se veía que estaban rotos por completo y que cada día que jugaban juntos era peor que el anterior, pero sí que creo que CJ es un jugador que va a beneficiar mucho a este equipo y ahora vamos a ver por qué. Antes de eso también quiero analizar al otro jugador que llega, que es Corey Kispert, jugador que este año ha empezado su extensión de $54 millones por 4 años, que creo que es bastante destacable porque al final se está notando a largo plazo a un jugador que sí que creo que va a ser importante en este equipo porque les va a dar un buen tirador de ala que creo que necesitan. Al final sí que es verdad que Luke Kennard está dándoles mucho, pero creo que haciendo ese traspaso Luke Kennard pasa a ser prescindible porque tiene un expiring y creo que ese expiring lo podrían utilizar para ir a un jugador como Trae Jones, por ejemplo, un base suplente que creo que les hace falta como el comer a este equipo. Y al final, Corey Kispert este año es verdad que está teniendo la temporada con menos minutaje de su carrera, menos de 20 minutos, 9,2 puntos, 2,3 rebotes, 1,7 asistencias, tirando un 39% de 3, que sigue estando muy bien. Y al final es para lo que viene, para tirar triples, para ser ese jugador de ala que te pueda dar lanzamiento de tiros, que te espacie el campo y creo que va a funcionar también bastante bien dentro de la plantilla. Entonces, vamos, ¿cómo ha quedado, por así decirlo, entonces, esta plantilla de los Hawks tras la salida de Trae Young? Pues la plantilla ha quedado de la siguiente manera, ¿vale? En primer lugar tenemos en la alineación titular a CJ McCollum, a Dyson Daniels, a Nickeil Alexander-Walker, a Jalen Johnson y a Kristaps Porzingis, con una segunda unidad donde se nos queda con Luke Kennard, Zaccharie Sasser, Bit Krejci, Hassan Ewell, Onyeka Okongwu y luego Keaton Wallace, Corey Kispert, Nikola Jurisic, Mohamed Gay y N'Faly Dante. A mi gusto es un equipo muy interesante que los Hawks sí están siendo el equipo más decepcionante de la conferencia este, los Clippers de la oeste, pero eso no quita que es un equipo que puede mejorar con el transcurso de la temporada y la realidad es que en parte estamos siendo decepcionantes porque el jugador que en principio iba a ser su jugador estrella, entre que no disputaba partidos y los que había jugado era lamentable, pues obvio eso iba a ir en claro detrimento del desarrollo de tu temporada a lo largo de victorias y derrotas. Pero creo que este traspaso, lo que digo, les beneficia bastante, por lo menos para hacer una temporada mucho mejor de lo que lo están haciendo. CJ McCollum les va a dar unas cosas muy importantes que os he comentado, y es que si os fijáis en este equipo hay muchas carencias, pero principalmente había carencias en la generación exterior, en el manejo de balón y sobre todo en la generación de puntos individuales, en la creación de tiros, y eso CJ McCollum se lo va a resolver de una manera increíble. Además estaba despaciado, también puede jugar sin balón. Creo que va a ser un gran complemento para Jalen Johnson y obvio, siguen teniendo que mejorar algunas cosas porque como veis, al final sí que Corey Kispert les va a dar un buen lanzador de 3 desde esta zona, pero les sigue faltando a mi gusto un base suplente puro, es decir, alguien que sea un base puro, ¿vale? Porque no lo tienen. Entonces creo que Luke Kennard va a ser sacrificado por esa expiring que tiene 11 millones y creo que ahí pueden conseguir otro perfil de jugador que a mi gusto puede ser muy necesario para este equipo y que puede completar un equipo que al final, si reconducen la temporada más o menos bien, no me extrañaría que acaben entrando entre los 6 primeros de la conferencia este, porque tienen el talento, tienen el equipo y creo que estos traspasos, por lo menos a corto plazo, les van a beneficiar. Es obvio que es una putada porque has perdido a Trae Young, que ha sido tu estandarte estos últimos 6-7 años, o 8 años creo que llevan ya en la liga. No, sí, 8, creo que es su octava o su séptima temporada. Y es una mierda porque realmente lo has perdido por un CJ McCollum que va a ser expiring y por un Corey Kispert que, sin más. Entonces, la realidad es que CJ, obvio, está bien, creo que les va a ayudar mucho y no me extrañaría que traten de llegar con él a un acuerdo que sea como 2 años 40 millones, el segundo año de opción del equipo y así CJ se asegura un año más por unos 20 kilos y el segundo año de nuevo que vuelva a ser opción del equipo o algo así, inclusive 2.30 y por 15 anuales, o sea, algo del estilo, pero es inevitable pensar que has perdido a tu jugador clave y
que vas a tener que encontrar un reemplazo, porque lo tienen que encontrar, porque al final este equipo, por mucho que Jalen Johnson esté en auge y que les esté funcionando más un equipo más defensivo sin una liability defensiva como es Trae Young, no significa que te haga falta alguien. Entonces, la clave de esto, a mi gusto, se encuentra en el draft. Los Hawks hicieron un traspaso increíble, ya lo sabemos todos, el año pasado consiguiendo el pick de los Pelicans a los Bucks, va a ser el de los Pelicans. Eso va a ser la clave para mí, ese traspaso. No porque no tiene una relación directa con este, pero lo que puedan conseguir por ese pick puede ser lo que solucione lo que pierden en este traspaso. Porque al final, si tú has perdido a Trae Young, pero te toca el pick número 2 del draft y coges a Darren Peterson, en cierto sentido ya no tienes tantos problemas porque Darren Peterson va a ser tu 1. Si te toca el pick 4, pues puedes traspasarlo o puedes coger a Michael Brown Jr., te quedas con Caleb Wilson, yo qué sé, puedes hacer muchas cosas, pero el que ese pick sea bueno, a mi gusto va a marcar mucho todo lo que venga a continuación para los Hawks, porque te va a permitir o poder traspasar un pick muy alto o poder draftear a un jugador que sea clave en el backcourt para tu futuro. Entonces nada, todo esto dicho, por hacer mi análisis un poco final, lo que digo me ha gustado mucho para los Wizards, para los Hawks dentro de lo que cabe creo que no está mal, pero es una pena y creo que el pick va a marcarlo mucho. Entonces lo que quería deciros es que quería hacer una reflexión final, ¿vale? Es que me parece que este traspaso va a marcar un poco un antes y un después dentro de la liga, porque hemos estado viendo estos últimos años como jugadores como Anunoby, Mikal Bridges, Desmond Bane, Rudy Gobert han salido por barbaridades de picks, y creo que este traspaso, obvio, estaba contextualizado, era un contexto distinto, una situación compleja, donde es obvio que los Hawks no iban a conseguir demasiado, pero creo que entre esto va a provocar que ya los equipos tampoco se vuelvan locos para traspasar por jugadores que a lo mejor no son súper estrellas. Es decir, creo que un Ja Morant, que a lo mejor los Grizzlies estaban esperando conseguir 3 primeras rondas por él y 2 jugadores jóvenes, con este traspaso tienen un claro mensaje de no vais a conseguir eso. No porque en su momento hay equipos que tal, es que ya no hay equipos que estén tan dispuestos a dar tanto por este tipo de jugadores. Entonces creo que lo que decía es una cosa que quería contaros. Y nada, que muchas gracias a todos. Lo que digo, os animo a todos a comentar en el vídeo de qué os ha parecido este traspaso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Un abrazo, bueno, darle like y suscribiros también, esas cositas que así es que me ayudáis un montón, que siempre me olvido de decirlo. Chao.